que si te estoy entendiendo bien, que sí puede llegar a tener una relación con el comportamiento suicida, ¿no? Intentarlo o en una de esas hasta consumarlo. Sí, claro. Pues hay que entender que al final esta conducta está relacionada a diversas problemáticas. O sea que el objetivo primario de la autolesión es lidiar con el dolor emocional. Aquí la clave es qué está generando el dolor emocional y por qué esta personita, porque así sea un niño, ¿no? Es una personita, ¿por qué esta personita no está pudiendo lidiar con ellos, con esta sensación? Y que también es importante decir, a veces no es que sea un tema de culpa de la familia, sino es un cúmulo de cosas, o sea, es un cúmulo de muchas cosas. Y hay que tomar en cuenta el factor de riesgo que nos puede llevar al extremo de la conducta suicida tal cual. Y es que justo puede estar relacionado, hablando de adolescentes sobre todo, a consumo de sustancias, puede estar relacionado también a ser consecuencia del bullying. Y de hecho ahorita lo vamos a ver, pero justamente con este tema del confinamiento y las clases en línea, y que todas las interacciones mayormente son así a través de medios digitales, el ciberbullying se ha incrementado muchísimo y entonces es uno de los factores que ha detonado muchísimo las conductas autolesivas en los jóvenes. La percepción de faltas de redes de apoyo. Y quiero diferenciar mucho esto. Una cosa es tener la percepción de no tener una red de apoyo a no tenerla realmente, ¿no? Entonces, el joven no está percibiendo tener una red de apoyo cercana en la que apoyarse y entonces cree que esa es como la única salida que tiene en el momento. Tener incluso ya temas de violencia directa ya dentro de casa, incluso algún tipo de violencia sexual. Y hablando de cosas más cotidianas, la falta de higiene mental y cuidado en el consumo de contenido digital, hablando sobre todo de los niños pequeñitos. Entonces, todos esos factores van sumando, generando problemas de salud mental, desde un estrés, ansiedad, depresión, añadiendo a esto las dificultades de afrontamiento a las situaciones difíciles. Si le sumamos todo eso, esto nos va a llevar, crónicamente hablando, a un proceso de depresión mayor, donde la ideación suicida empieza a aparecer, donde es tanto el sufrimiento, donde ya pareciera que la autolesión no es suficiente, que entonces ya para qué sigo aquí. Y eso hablando ya de una depresión mayor. Esto también es muy cultural, pero por ejemplo, hay por ahí estudios que relacionan el comportamiento suicida, sobre todo, con la autolesión en temas muy específicos, muy específicos. Por ejemplo, en países asiáticos donde la presión sobre el rendimiento académico es muy alto, es muy exigente, y los niños no pueden lidiar con eso, entonces llega a un nivel tanto de presión social y familiar al respecto que llegan a pensar en, no puedo, mejor termino con esto ya. Y ese es un impulso de quitarse la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos esas dos vertientes, como un impulso muy agudo de una situación muy abrumadora que es muy específica o un proceso más crónico que tiene que ver con un problema ambiental más constante, ha estado a más largo plazo y que ha ido evolucionando con el tiempo. Y la autolesión no es una cosa más que un indicador de riesgo, un factor de riesgo que en una evaluación más integral nos permite detectar o evaluar más a profundidad qué es lo que está pasando emocionalmente con este niño, con este adolescente, y poder prevenir un problema emocional más profundo que le pueda llevar a la ideación, ya digamos al acto, ¿no? A la ideación suicida, ¿no? Y si ya está presente la ideación, detectarla a tiempo y poder actuar a tiempo también, ¿no? Ya con un tratamiento más integral. Yo quiero retomar esto, fíjate. Es que mencionaste el factor emocional, ¿no? O sea, como no saben lidiar con sus emociones. Juan Carlos sumó el factor neurobiológico, o sea, donde ya hay una patología como el TDA que te lleva a lo mejor a actos impulsivos o a lo mejor una depresión, ¿no? Que también tienes, pues baja la serotonina y es un factor neurobiológico. Pero también, y lo quiero ir así remarcando, porque esto es multifactorial.
Y también entra la parte del medio ambiente, donde tú lo dijiste, no es que el niño no tenga el apoyo, no tenga la comunicación con sus papás, es que no es la que él quiere o cómo él la percibe. Y que eso yo siempre lo digo, no es lo que tú hagas, sino lo que el otro está sintiendo y viviendo. Porque a lo mejor yo te puedo decir que soy la mamá más cariñosa del mundo, ¿no? Pero es una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que el otro percibe y se va a voltear y me va a decir, ¿en qué momento si nunca me dices te quiero? Pues el simple hecho de estar aquí es porque te quiero, ¿no? ¿Sí me explico? Es cómo lo percibe el otro. Entonces, ya hablamos de 3 disparadores, ¿no? Un mal manejo emocional, algún factor neurobiológico y ahora el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, totalmente de acuerdo. Y que bueno, yo que trabajo en la coordinación del área de padres de familia, quiero recalcar que es necesario trabajar en nuestra crianza para poder abrir esos canales de comunicación con nuestros hijos, el también estar cerca y atentos a todos esos indicios o síntomas que a lo mejor minimizamos, no observamos, los dejamos pasar y que nos están diciendo a gritos que hay una problemática. Y si me voy al área de capacitación, que aquí me está representando Juan Carlos, pues lo mismo pasa con un docente, ¿no? Cuando ve un bullying, cuando ve un niño aislado, cuando lo ve triste, o sea, también es cosa de prestarle atención. Sí, ¿no? Claro. Quería yo preguntarle a Jessica si este asunto es más frecuente en hombres que en mujeres o es más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Desafortunadamente es más frecuente en mujeres, paradójicamente, ¿no? Porque podríamos decir de alguna manera que las mujeres tienen como un poquito más de libertad para poder expresar las emociones, pero al final, bueno, las estadísticas nos dicen que sí, es muchísimo más frecuente en mujeres. Y no solo eso, sino que las estadísticas alarmantemente se dispararon en las edades muy tempranas, en edades de 9 a 14 años, que es donde está más concentrado el incremento de la conducta autolesiva, incluso en la conducta suicida. Y que hay un dato ahí muy curioso, o muy interesante más que curioso, porque es justo a raíz de la pandemia, de todo este confinamiento, los números se dispararon en un 12% en cuestión de meses y que eso se va a ir sumando, ¿no? Se va a ir sumando exponencialmente si no se hace algo a nivel salud mental. Son estadísticas 12%. que la Secretaría de Salud, a través, de toda la red de información de salud, que es la que comparte las redes de hospitales, en este caso los centros de salud mental, que aquí en México, tenemos un hospital de psiquiatría, sobre todo, que es de donde sale toda esta fuente, un 12% incremento en un año, o sea, hacen la comparación de 2019, 2020, 21, 12% va incrementándose año con año de casos de autolesiones e intentos suicidas, de conducta suicida, ¿no? Y eso estadísticamente hablando, o sea, de estos que se pueden llegar a registrar, porque desafortunadamente hay autores que consideran que hay datos de mortalidad en esta población que pudiesen referirse a una conducta suicida, pero que no se registra como tal y por lo tanto pues no las consideramos dentro de las estadísticas, ¿no? Incluso hay un autor por ahí que justo habla mucho del comportamiento autolesivo y de comportamiento suicida en niños, sobre todo, que dice, estos niños a veces no los podemos concebir como una personita que atenta contra su propia vida y lo consideramos un accidente, como que, se cayó la escalera y tal vez no sabemos que impulsivamente se aventó de la escalera, o que salió corriendo a la calle y no se fijó al cruzar la calle y lo atropellaron. Y no sabemos si el niño lo hizo intencionalmente con tal de terminar con su sufrimiento, ¿no? Entonces él habla mucho de esa teoría, porque revisando como varios casos, él menciona a estas personitas con este tipo de accidentes o reportados como accidentes, sí traen una historia de algún tipo de evento que les generó un impacto emocional importante y que le hace pensar que ese acto no fue accidental. Porque al final estas estadísticas son de los pacientitos que llegan a hospitalizarse.
pero no todos claro. llegan a hospitalizarse, ¿no? Entonces también hay que considerarlo. Pero si aquí ya está potencialmente el incremento, pues habría que considerarlo como ya un tema importante de salud mental, que si ya era considerado a nivel internacional, ¿no? Siendo de los primeros lugares esto en cuestión de mortalidad infantil y juvenil en el país y en el mundo en general, creo que ahora hay que considerarlo todavía más. En los adultos, ¿cuál sería la analogía del cutting o se sigue presentando cutting en adultos? Es raro, pero sí sucede. Ellos normalmente se lesionan de manera más fuerte, o sea, lesiones más generales, sobre todo con, por ejemplo, los ataques de ansiedad. Lo que ellos llegan a hacer es golpear paredes, golpear la cabeza contra la pared o contra algún objeto, golpes contundentes, rasguñarse, ¿no? Por ejemplo, pero ya hablando de crisis más, ya más agudas, Yo ¿no? he Pero la visto que se autorización, arrancan claro que el sucede. pelo y se Se lo arrancan comen. el cabello, sí, exacto. Bueno, sí, eso habla mucho de una ansiedad. Entonces, se arrancan el cabello, se lo jalan y esas son las formas a veces de ellos calmar la ansiedad, sobre todo. ¿Con quién tendrían que acudir, Jessica? ¿Quién es el profesionista indicado como para recibir esa primera llamada de necesito ayuda o Ayuda. atención para mi hijo, ¿no? ¿Con quién sería? Sí, lo ideal es que sea con un terapeuta especialista en niños y adolescentes, como el primer contacto, para que hagan una evaluación más a detalle y se pueda detectar cuál es el problema específico con el paciente, con el niño o con el adolescente. Y ya de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Se puede trabajar desde simplemente la terapia a través del manejo de la conducta y la regulación emocional, o si ya estamos hablando de un proceso mayor, de un proceso de más tiempo con lesiones mayores o con ideaciones ya más específicas, un tratamiento integral que incluiría una valoración de un psiquiatra, pero ya sería como el segundo paso. Primero que nada es como no asustarse, o sea, el simple hecho de que veamos las autolesiones no es como que, ay, mi hijo está pensando en hacerse más daño, no alarmarnos, ¿no? O sea, tratar de ver qué es lo que está pasando. Y entonces esto ya verlo como mi hijo necesita ayuda, necesita hablarlo. A veces lo hablan, a veces no, dependiendo la fuerza del vínculo que tengan, ¿no? O la confianza que tengan. Pero en caso de que no esté abierto a hablarlo directo con la familia, es decir, bueno, ¿te gustaría tener un espacio seguro donde hablarlo? Yo te puedo ofrecer eso, o sea, si no quieres hablarlo conmigo, te puedo ofrecer un espacio seguro donde hablarlo, donde tú puedes decir lo que tú quieras y nadie te va a regañar y nadie te va a juzgar. Y es más, a mí ni me van a decir nada si tú no quieres, porque es como el miedo, ¿no? Le van a decir todo a mi mamá, le van a decir todo a mi papá. Entonces, ofreciéndole eso, acepte la ayuda y que entonces como papás lo primero sería eso, ¿no? Como motivarlos a aceptar la ayuda y buscar la ayuda correcta. Serían como los pasos esenciales y es lo mejor que podemos hacer. Ya aclarar un poquito todo eso. A veces esto no es culpa de nadie, son cosas que se van sumando, no es culpa de nadie, nadie va a culpar a los papás, obviamente, solamente vamos a detectar factores de riesgos y de detonante la conducta para que los papás también vayan adquiriendo herramientas de crianza. Y yo siempre les digo, creo que a veces la palabra clave para que el adolescente o el niño se suelte o se libere es, yo te amo a pesar de todo. O sea, yo estoy aquí, yo te amo a pesar de todo. ¿No? Ahora, y cuando tú no eres el papá, haz de cuenta, el docente de la escuela, ¿lo abordas con quién? ¿Con el niño, la niña? ¿O vas con el papá o con los dos? ¿Cómo sería el manejo más adecuado para una situación así cuando se observa esto en la escuela? Claro. Yo sé que a veces los docentes tienen mucha reserva en ese sentido, pero lo ideal es primero acercarse con el adolescente. Si ven que de pronto están muy herméticos, porque sí de pronto lo son, ¿no? Y no quieren hablarlo, si de por sí ocultan las heridas porque no quieren verse vulnerables, sobre todo los adolescentes, ¿no? Y demás. Entonces sí sería importante ahí pasar como al segundo nivel, que serían los papás directamente.
Yo quiero concluir, Juan Carlos, diciendo que como docentes y como padres de familia, sí es muy importante que nos enfoquemos en aspectos cognitivos donde el niño aprenda matemáticas, español, inglés, geografía, etcétera. Claro, pero también tenemos que enfocarnos en lo que es el desarrollo de sus emociones, porque las emociones son, ¿no? Y hay que aprender a verlas así. Se vale estar triste, se vale estar enojado, no decirle, ¿y por eso chillas? Te voy a dar una buena para que de verdad chilles, ¿y por eso te enojas? No, o sea, hay que reconocer y validar las emociones y sobre todo enseñarles desde nuestro ámbito el cómo manejarlas, porque precisamente como dijimos, tenemos que trabajar en la prevención, no en reparar lo que ya se está haciendo, sino en prevenir. Y la prevención, como dijo Jessica, es información, es estrategias, es reconocimiento, validación, etcétera. Sí, bueno, difundir la información para mí siempre es un gusto, ¿verdad? Porque esa es la idea, ese es creo que nuestro verdadero trabajo. Y bueno, completando nada más un poquito lo que tú decías y cerrando con esto es, yo siempre he creído que justamente la prevención primaria en cuanto a salud mental viene del vínculo con la familia. No hay culpables, también aclarar esa parte. Nadie nos enseña a ser papás. Creo que los que están acá ya tienen una ventaja enorme porque se quieren informar, quieren hacer las cosas mejor y esa es la idea, ¿no? Entonces ir creciendo y creciendo juntos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo.